Realmente vienen, supongo. Bueno, vamos a empezar puntual, son 1:50. Así que el día de hoy me han encargado hacer un par de clases con ustedes. Lo primero que vamos a revisar es la semiología del páncreas y las vías biliares. Y en la segunda parte haremos lo que es el síndrome ascítico edematoso. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar por lo primero, ¿no? Los problemas de páncreas, ¿no? En realidad, muy frecuentes en la práctica diaria que, digamos, los pacientes acudan tanto por consultorio como por emergencia por algún problema pancreático, ¿no? Las pancreatitis, ¿no? Agudas o crónicas, ¿no? Sobre todo las primeras, las pancreatitis agudas, ¿no? Generalmente los pacientes acuden muchas veces por emergencia con la sintomatología que vamos a señalar, ¿no? Y los pacientes que tienen alguna patología crónica, sobre todo los problemas de cáncer de páncreas, ¿no? Generalmente pues son pacientes que tienen una evolución un poco más larga, ¿no? Bueno, entonces lo primero, recordarles muy rápidamente, porque la clase es básicamente de la parte semiológica, pero recordarles qué cosa, que el páncreas es una glándula retroperitoneal, ¿verdad? Es una glándula anexa al tubo digestivo, ocupa la zona del epigastrio, ¿no? Sobre todo lo que corresponde a la cabeza y el cuerpo, y como es lógico, ¿no? Cualquier molestia que uno pudiera tener en el páncreas lo va a reflejar en esa zona, ¿no? Usualmente pues la zona que duele es la zona donde está localizada el órgano, en este caso la glándula pancreática, ¿no? La cola un poco que se extiende hacia el hipocondrio del lado izquierdo, ¿no? Hacia atrás se proyecta hacia la primera, segunda vértebra lumbar. Bueno, tiene un tamaño, tiene un peso más o menos que está señalado allí, ¿no? Entonces, esa es la situación anatómica de la glándula, ¿no? Una cosa importante porque alguna de la sintomatología va a guardar relación con esto, ¿no? La cabeza está rodeada por el marco duodenal, ¿no? Y en la segunda porción desembocan los famosos conductos de Wilson y Santorini, ¿no? Los conductos excretores, como pueden ver acá en una foto, pueden drenar juntos o separados, ¿no? Ahí está, ¿no? Este es el páncreas que sale acá, ¿no? El páncreas, ¿no? Los conductos pancreáticos que pueden desencadenar a veces por separado, pueden desencadenar juntos, ya saben, a nivel de la ampolla de Vater este es el coledo, que es el conducto pancreático, a veces pueden drenar, como digo, separados o juntos, ¿no? En la ampolla de Vater a nivel de la segunda porción del duodeno, ¿no? Importante entonces porque algún problema que ocurra en el páncreas no solamente puede comprometer el páncreas, sino puede comprometer la vía biliar, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver de repente ahora también, ¿no? Dentro de las manifestaciones clínicas, ¿no? Listo, entonces, como hemos dicho, solamente para hacerles recordar desde el punto de vista anatómico, ¿no? Algunos datos en relación a los datos de filiación con respecto a la patología pancreática, la edad, ¿sí? Ahí ven ustedes que, digamos, hay patologías del páncreas en la niñez, en la adultez y también, por supuesto, en las personas mayores, ¿no? La mucoviscidosis es una enfermedad rara en nuestro país, ¿no? Es una enfermedad, ya cierre, doctora, es una enfermedad hereditaria, ¿no? Que puede afectar diversos órganos, ¿no? El pulmón, ¿no? Que de repente se le conoce más con el término de fibrosis quística, ¿no? Pero también puede afectar, digamos, el páncreas, ¿no? Y otras glándulas, ¿no? Y producir un problema, digamos, a nivel de la excreción pancreática, ¿no? En el adulto, como yo le decía, probablemente lo más frecuente son los cuadros de pancreatitis. Adelante, doctora. Los cuadros de pancreatitis, ¿no? Dependiendo de la severidad, ¿no? Vamos a ver algunas de las manifestaciones que pueden observar. Y en el adulto mayor, en las personas mayores, usualmente el cáncer de páncreas, ¿no? Por encima de los 60 años. En general, temprano veíamos con mis alumnos, presentaban un caso clínico y decíamos pues que en general
la patología pancreática es más frecuente en los varones, ¿no? Tanto la pancreatitis, el cáncer de páncreas, digamos, es más frecuente en los varones, y más bien los problemas que vamos a ver a continuación, que son los problemas vesiculares y que son los problemas de las vías biliares, son más frecuentes en las mujeres, ¿no es cierto? Eso no quita, pues, ni es categórico, por supuesto, ¿no? Pero se ven con mayor frecuencia en este caso en el contexto de los varones, ¿no? Importante dentro de cuando uno, digamos, plantea la posibilidad de que una persona puede tener un problema en el páncreas, ¿no? Siempre averiguar por algún antecedente, ¿no? Que pudiera hacernos pensar, pues, que el problema está allí, ¿no? Probablemente los dos antecedentes más importantes y que uno nunca debería de olvidar de preguntar es el antecedente si tienen algún problema, digamos, vesicular o algún problema en la vía biliar, ¿no es cierto? Porque pueden, digamos, una inflamación pancreática ser secundaria a un problema de la vesícula, ¿no? Si alguien tiene cálculos en la vesícula, ¿no? O de repente tiene barro biliar y alguno de estos calculitos pasa al colédoco, ¿no? Y al final se enclava en la parte distal, en la ampolla de Vater, no solamente produce obstrucción de la vía biliar, sino también puede provocar un problema, digamos, de obstrucción en el drenaje de la vía pancreática y dar un cuadro inflamatorio, ¿no? Entonces, es muy frecuente que problemas a nivel de la vesícula y la vía biliar tengan relación con problemas pancreáticos, ¿no? Importante también el antecedente de alcoholismo crónico. Ya saben que el alcoholismo crónico conlleva ¿qué cosa? A cuadros de inflamación crónica del páncreas, es decir, pancreatitis crónica, ¿no? Bueno, traumatismos abdominales o cirugías, ese es algo más o menos evidente, ¿no? De todas maneras, fibrosis quística, hiperlipidemia, ¿no? Pero eso generalmente se ve raro, ¿no? Pero generalmente se ve en personas que también tienen algún problema genético y hacen hiperlipidemia, sobre todo a punto de partida de triglicéridos, ¿no? Hipertrigliceridemia, que generalmente los triglicéridos están por encima de 1000, 1500, ¿no? No es, digamos, lo habitual, ¿no? Lo habitual que de repente algunas personas tengan los triglicéridos altos, pero no en valores de este tipo, ¿no? Eso generalmente tiene alguna tendencia genética hacia de este tipo de patología. Y eso puede desencadenar procesos inflamatorios en el páncreas, ¿no? Entonces preguntar el antecedente de hiperparatiroidismo también, la parotiditis, ¿no? Bueno, eso se ve un poco más en niños, por supuesto, ¿no? La parotiditis es una infección viral por el virus de la parotiditis. Y ustedes saben que puede tener complicaciones, ¿no? Puede producir meningoencefalitis, ¿no es cierto? Puede producir orquitis, que es tan frecuente, o orcoepididimitis, y la tercera complicación es pancreatitis, ¿no? Entonces, si un niño tiene, pues, digamos, el antecedente de haber cursado con una parotiditis, ¿no? Entonces, tranquilamente, y si hay alguna de las sintomatologías que vamos a ver, pudiéramos estar planteando también que hay un proceso inflamatorio pancreático. El antecedente de algún medicamento, ¿no? Hay muchos medicamentos que pueden producir inflamación en el páncreas, entonces es importante averiguar qué cosa está tomando el paciente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el contexto de los pacientes VIH, ¿no? Hay algunos antirretrovirales que producían pancreatitis, la estaudina, la lidanosina, ¿no? Y podríamos dar una lista larga de medicamentos, ¿no? Entonces siempre es importante pensar o preguntar, digamos, dentro de los antecedentes, qué cosa está recibiendo el paciente, si toma algún medicamento, y buscarlo, ¿no? Si pudiera tener alguna relación con el páncreas, ¿ya? Entonces siempre es importante, y en toda patología, preguntar por antecedentes, ¿no? Es lo primero que hay veces hay que señalar, ¿no? Inclusive hay veces cuando uno hace la historia clínica de un paciente, ¿no? Generalmente, si bien es cierto, nosotros hacemos filiación, hacemos enfermedad actual, etcétera, etcétera, muchas veces en el momento del interrogatorio uno pregunta al revés, ¿no? Pregunta primero los antecedentes para tener, digamos, una idea general de a quién enfrenta, ¿no? Con qué paciente está hablando, ¿no? Si es un paciente diabético, hipertenso, si ya tenía problemas coronarios como antecedente, y eso nos da un background general del paciente, y luego a veces pregunta la enfermedad actual, ¿no? Por supuesto que al final, cuando uno hace y escribe la historia clínica, lo va a hacer en el orden que conocemos, ¿no? Pero muchas veces en el interrogatorio invertimos eso
¿no? Y ponemos primero a veces los antecedentes, ¿no? Porque pudiera llevarnos al dato de alguna patología en particular. ¿Listo? Bueno, antecedentes familiares, no vemos mucho por acá, pero bueno, hay algunas patologías. Bueno, en resumen, cuando un paciente viene por un problema pancreático, ¿no? Y en general, ¿no? Y por eso yo insisto, y ahí los alumnos que han rotado conmigo, siempre les digo que uno lo primero que tiene que aprender es los signos y síntomas de cualquier órgano, sistema, aparato, ¿no? Si uno no sabe los signos y síntomas, por lo menos del órgano que está afectando, ¿cómo van a interrogar a un paciente, ¿no? Porque el paciente no le va a decir, hay veces, todas las molestias. Y ustedes, para sacar la información, tienen que decirle al paciente el resto de molestias con respecto a ese órgano o sistema, ¿no? Que no los hubiera referido. Y el paciente lo primero que tiene que hacerle es afirmarle o negarle, ¿no? Esa es la primera parte de hacer una buena historia clínica. Igual entonces en esto, ¿no? Cuando uno habla de un problema pancreático, probablemente las manifestaciones están allí. ¿Por qué puede venir? Por dolor, ¿no? Puede venir por diarrea, ¿no? La diarrea generalmente se ve más en los problemas crónicos que en los problemas agudos del páncreas. Pero bueno, no es algo tampoco. Si alguien viene por una diarrea, no sé, pues de 2 meses de evolución, salvo que tenga las características, ¿no? Que vamos a señalar del tipo de diarrea, pero si viene por una diarrea común y corriente, ¿no? Que no tiene las características en las heces de una esteatorrea, de una creatorrea, difícilmente yo voy a plantear como primera posibilidad que de repente el problema esté en el páncreas, ¿no? Pero bueno, está dentro de las manifestaciones de un problema pancreático. Náuseas y vómitos, ¿sí? ¿No? Sobre todo en los problemas agudos. Ictericia se puede ver en los problemas agudos o en los problemas crónicos, ¿de acuerdo? Síntomas constitucionales, bueno, eso sobre todo en el contexto de problemas crónicos pancreáticos. Sangrado, hemorragia digestiva, ¿no? Yo lo pongo porque está en la lista, hay veces que ustedes lo van a encontrar, ¿no? Pero es raro que alguien que venga con una hemorragia digestiva, ¿no? Alta, por una melena, una hemorragia digestiva alta, que yo piense como primera posibilidad que es el páncreas, difícil, ¿no? Primero pensaré pues el estómago, ¿no? Pensaré que es el duodeno, pensaré de repente que puede ser el esófago si el paciente tiene antecedentes de varices esofágicas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero páncreas, difícil, ¿no? Y como ven, entonces la gama de molestias no es mucha, ¿no? Por las que puede venir un paciente con problemas en el páncreas. Muy bien, entonces, lo primero es el dolor, ¿no? Y acá, una vez más, para recalcarles, ¿no? O sea, ustedes tienen que aprender cómo duele cada órgano, cómo duele, cuáles son las características, ¿no? Del dolor del hígado, cómo duele el vaso, cómo duele el páncreas, cómo duele la vesícula, cómo duele el intestino, o las características del dolor de intestino delgado, las características del dolor de intestino grueso, ¿no? Es igual, ¿no? Cuando le dije viene por dolor torácico, ¿no? Igual, ¿no? Ustedes tienen que saber cómo duele el pericardio, cómo duele el miocardio, cómo duelen los vasos, ¿no? Cómo duele la pleura, ¿no? Porque si no, su interrogatorio, si ustedes no saben cómo duele, cómo van a interrogar al paciente, ¿no? Entonces es importante que ustedes más o menos sepan cada característica de el dolor. En este caso vamos a hablar del dolor del páncreas, ¿de acuerdo? Cuando uno enfrenta a un paciente que tiene dolor, así sea dolor de, no sé, pues de la pierna, sea dolor de cabeza, sea dolor del brazo, de lo que ustedes quieran, ¿no? Y ustedes le han enseñado, ¿no? Dentro de lo que es la semiología general, porque ustedes saben que es un síntoma general el dolor, ¿no? Ustedes saben que las 3 primeras preguntas que a una persona se le hace por dolor es: ¿desde cuándo tienes el dolor? ¿Dónde es el dolor? ¿Y cómo te duele? Y las 3 últimas preguntas son: ¿qué te agrava el dolor? ¿Qué te calma el dolor? ¿Y qué otras molestias acompañan con tu dolor? Y en el medio van todo el resto que ustedes quieran, ¿de acuerdo? La intensidad, la irradiación, la evolución durante el día, todo lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Y eso es válido para cualquier tipo de dolor, ¿de acuerdo? Eso es válido para cualquier tipo de dolor, ¿ya? Por si acaso, el hipertenso le duele la cabeza, pero no es el mismo dolor que tiene un paciente con migraña, ¿no es cierto? O sea, entonces, ya, el páncreas, ¿dónde duele? Donde está localizada la glándula, como es lógico, el epigastrio,
¿no es cierto? El dolor es epigástrico, ¿de acuerdo? El dolor es epigástrico. Hay veces se puede ir hacia un poquito hacia el hipocondrio izquierdo, claro, porque acabamos de decir que en ese sitio, ¿qué cosa está? La cola del páncreas, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es la localización. ¿Cómo duele el páncreas? El páncreas, ¿cómo duele? Hay veces es difícil definir por los pacientes, ¿no? Porque si tú le preguntas y le das alternativas, que te hinca, te punza, te da, es como cólico, muchas veces los pacientes no saben referirlo y muchas veces lo único que le dicen, no, doctor, me duele, ¿no? Generalmente el páncreas es un dolor opresivo, es un dolor sordo, ¿de acuerdo? Por si acaso, ¿ya? Muchas veces, como le digo al paciente, le dicen, no sé, doctor, me duele, no podría definirlo, pero me duele, ¿no es cierto? Y es así, ¿no? Pero en general es un dolor opresivo. Si alguien me pregunta, ¿ese dolor opresivo se irradia? Generalmente o no se irradia o generalmente se irradia hacia la parte posterior. No se olviden la anatomía del páncreas. El páncreas es retroperitoneal, ¿de acuerdo? Y hemos dicho que se proyecta hacia la primera, segunda vértebra lumbar. Por lo tanto, puede doler en la espalda, ¿de acuerdo? Entonces es un dolor hacia atrás. No es lo mismo que el dolor de la vesícula, no es lo mismo que el dolor del hígado, ¿de acuerdo? Bueno, la intensidad, eso puede ser variable para cualquier tipo de dolor, ¿no? El dolor pancreático, ¿por qué se puede agudizar? Se puede agudizar fundamentalmente por comidas, por algún tipo de comida, ¿de acuerdo? Se puede agudizar. Sobre todo comidas copiosas, ¿no? Se puede agudizar por la ingesta de alcohol, ¿no es cierto? Se puede agudizar, por supuesto, ¿no? Hay algo que calme el dolor del páncreas. Ustedes podrán leer en su libro de semiología algunas posiciones, la posición maometana, que nos hablan que alivia el dolor pericárdico, que alivia el dolor pancreático, ¿no? Raro, no se ve, lo podrán leer, sí, pero que lo vean con frecuencia. Yo creo de toda mi experiencia que haya visto un paciente en una posición maometana por un dolor pancreático, creo que se me ocurre una sola vez. Una vez que estuve de guardia, un día me llamaron porque había un paciente en gastroenterología que estaba con dolor y querían que lo fuera a ver, y al chico lo encontré en verdad en una posición maometana y era una pancreatitis, ¿no? O sea, tenía diagnóstico de pancreatitis y el dolor era tan intenso y parece que eso le aliviaba. Pero que eso lo van a ver todos los días, no es frecuente. ¿De acuerdo? No es frecuente, no es de todos los días, por si acaso, ¿no? Pero bueno, se los digo por si acaso, ¿no? Molestias que se puedan acompañar al dolor, las otras molestias pancreáticas, la náusea, los vómitos, la ictericia, ya les he dicho, menos frecuente la posibilidad de diarrea. Entonces, no se olviden, no necesitan, hay veces ustedes para, como siempre les señalo, ¿no? Hay veces no necesitan un montón de características, ¿no? Para diferenciar digamos, un tipo de dolor, ¿no? O a qué puede corresponder. Basta que tengan 3 o 2, no sé, características, dependerá, y eso puede ser suficiente, ¿no? Es como cuando yo les digo, ¿cómo diferencias un dolor pleurítico de un dolor costal? Si los dos, cuando tomas aire, digamos, te provocan dolor. Simplemente que un dolor pleurítico, si tú te tocas, no te va a doler, pero si es un dolor costal y te tocas, sí te va a doler. O sea, basta ese hecho para poder diferenciar uno de otro, ¿no? Entonces, algo parecido, ¿no? Entonces, en resumen, el dolor del páncreas es epigástrico, es un dolor medio penetrante, medio opresivo, que se puede ir hacia la parte posterior, ¿no? Usualmente no se irradia, pero hay veces puede irse un poco al hipocondrio izquierdo, sobre todo si afecta ¿cómo se llama? La cola del páncreas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Diarrea no es frecuente de ver en patología pancreática. Ya les he dicho, pensar, si alguien llega por diarrea, digamos, de repente es otro el órgano que pudiera estar afectado, ¿de acuerdo? Pero algunos pacientes, sobre todo cuando tienen un proceso crónico del páncreas, sí pueden tener diarrea, ¿no? Y quizás lo característico de la diarrea del páncreas es la presencia de creatorrea o esteatorrea, ¿no? La osteatorrea, ¿qué cosas son? Son unas heces medias aceitosas, ¿no? Medias blanquecinas, así, pero aceitosas, ¿no? Que producto de la mala absorción de las grasas, ¿no? Y la creatorrea es
digamos, es deposiciones con resto de carnes, ¿no? Digamos, que uno puede observar. Por supuesto que si están ambos, sí, pueden ustedes encontrar. ¿Frecuente encontrar creatorrea, esteatorrea? No, no es frecuente de ver, ¿de acuerdo? No es usual de ver, por si acaso. Las náuseas y vómitos, sí, eso sí es frecuente, sobre todo en la patología aguda, no tanto en la patología crónica, ¿de acuerdo? ¿No? Y hay veces, hay detalles más o menos que ustedes dirán, sí, náuseas y vómitos, pero náuseas y vómitos se pueden ver en muchas cosas, ¿no? Mis alumnos que hoy día estaban que presentaron un caso, ¿no? De una paciente de 63 años que tenía una lesión a nivel hepático, ¿no? A nivel hepático, era un conversatorio anatomopatológico. Interesante porque aparte del dolor, que se quejaba de un dolor en el hipocondrio derecho, la paciente decía, o la historia, mejor dicho, ¿no? La historia clínica refería que la paciente tenía un dolor que se desencadenaba con los alimentos, y además de eso decía que tenía muchas náuseas y vómitos, ¿no? Y entonces, cuando alguien tiene una lesión hepática, como en este caso se pensaba que era tumoral, neoplásica, que al final se confirmó, yo les decía, ¿no? Y ahí son testigos que, por ejemplo, la lesión hepática podía ser por metástasis, podía ser por un tumor propio del hígado, ¿no? Pero cuando una persona tiene un tumor propio en el hígado, rara vez se queja de que la molestia se desencadene por comida. O cuando alguien tiene metástasis al hígado, rara vez, o eso no se ve, que alguien tiene, digamos, el dolor se desencadene por el hígado. Cuando alguien tiene metástasis, rara vez se queja de náuseas y vómitos tan persistentes, ¿no es cierto? Igual cuando uno tiene, por ejemplo, un hepatocarcinoma, que es un tumor propio del hígado, no es frecuente las náuseas y vómitos. Un detalle, miren, que no es muy, ¿no? O sea, de repente para algunos puede ser irrelevante, sin embargo es importante en la historia, ¿no? Al final, o sea, la tomografía parecía ver que también había compromiso de la vesícula. Entonces la vesícula sí da más esas molestias, ¿no es cierto? Y entonces al final que se concluye que es un problema vesicular que se ha extendido hacia el hígado, o sea, una neoplasia primaria en la vesícula, pero que se ha metido al hígado, ¿no es cierto? Pero miren, ¿no? O sea, solamente el detalle de las náuseas y vómitos, cómo aleja la posibilidad de repente que no sea otra patología, ¿no? Entonces, algo parecido, ¿no? ¿La patología pancreática puede dar náuseas y vómitos? Sí, vómitos. Generalmente son por mecanismo reflejo, ¿no? Rara vez, ¿no? Eso no se ve tampoco que sea como producto de una compresión. La ictericia sí es frecuente, ¿no? Yo le decía, tanto en los problemas agudos como en los problemas crónicos, ¿no? Tanto en un paciente, por ejemplo, que tiene un cálculo en la vesícula enclavado en la vía biliar, ¿no? En el colédoco, ¿no? En la desembocadura, como en aquellos pacientes que de repente tienen una tumoración en la cabeza del páncreas. Acaban de ver ustedes cómo es la relación del colédoco. Existe una parte del colédoco que es el colédoco intrapancreático, ¿no? Entonces, cualquier crecimiento, ¿no? De la cabeza del páncreas puede ahogar ese colédoco y por lo tanto, ¿no? Obstruir la vía biliar y dar ictericia, ¿no? Ya por ahí vamos a ver de repente. Muy bien. Baja de peso, anorexia, astenia, fiebre, sí, pues, ¿no? Sobre todo los primeros que son síntomas generales, ¿no? Baja de peso, anorexia, astenia, eso sobre todo en la patología crónica, ¿no? Los cánceres, ¿no? Si alguien me preguntara cuál es la historia clásica de un cáncer de páncreas, yo diría, estoy hablando de la historia clásica, un varón entre 60 y 70 años que viene con una historia de dolor crónico, ¿no? En el epigastrio, ¿no? De repente, como les decía, con esas características medio penetrante, opresivo, que se irradia hacia la parte posterior, ¿no es cierto? Que en la evolución ha comenzado a bajar de peso, astenia, hiporéxico, ¿no es cierto? Y que de repente en la parte final ha comenzado a ser ictericia, ¿de acuerdo? Esa es la historia
digamos, clásica de un paciente de repente con un cáncer, sobre todo de cabeza de páncreas, ¿de acuerdo? Por si acaso. Si alguien me preguntara cuál es la historia de un paciente, por ejemplo, con una pancreatitis aguda, es un paciente que viene por emergencia, ¿no? Por un cuadro súbito de dolor en el epigastrio, ¿no es cierto? Con estas características que hemos señalado, de repente con muchas náuseas, con muchos vómitos, ¿de acuerdo? Y dependiendo si hay alguna complicación, con un poco de fiebre. Pero esa es la historia, ¿ven? Entonces, y de repente hay el antecedente de un problema en la vía biliar, o de repente de alguna comida muy copiosa, o de repente de alcoholismo, ¿no es cierto? Que estuvo bebiendo el día anterior, etcétera, etcétera. Y esa es la historia de una pancreatitis. Entonces, ustedes pueden darse cuenta, o sea, digamos, cómo pueden ir cambiando, ¿de acuerdo? Bueno, signo de deshidratación, shock, sobre todo en los cuadros agudos, ¿no? Muchas náuseas, vómitos, ¿no? Y eso puede dar cuadros de shock hipovolémico, o si hubiera una pancreatitis, por ejemplo, hemorrágica, ¿no? Con sangrado retroperitoneal, porque una patología pancreática puede matar a un paciente, sobre todo si hablamos de pancreatitis agudas hemorrágicas, ¿no? Pero la hemorragia en sí, el sangrado digestivo, ya les he dicho, no es frecuente de ver, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un poco la anamnesis de un paciente con problemas pancreáticos. ¿Qué van a encontrar en el examen físico? En primer lugar, ¿no? ¿Qué podrían encontrar? No siempre van a encontrar, ¿no? En la inspección, bueno, paciente, el páncreas puede dar lugar a dolores muy intensos, ¿no? Dicen que el páncreas, dicen que el dolor del parto, dicen que la isquemia miocárdica, ¿no? Son de los dolores más intensos. El cólico renal, ¿no es cierto? El dolor de oído, el dolor de muela, ¿no? Dice que son dolores, bueno, en algunas ocasiones son dolores muy intensos, ¿no? A veces no tolerables, pero bueno, el páncreas podría ser así y entonces el paciente tener una fase de dolor. Ictericia, ya hemos dicho, ¿no? Tanto en cuadros agudos, escoriaciones, ¿no? ¿Eso en qué verían? Que un paciente que siendo una patología pancreática presente escoriaciones, huella de rascado, en obstrucciones crónicas, sobre todo entonces, por ejemplo, pacientes que tienen, neoplasia, ¿no? Neoplasias de cabeza y páncreas, que hay obstrucción de la vía biliar en forma crónica, puede ocasionar prurito, ¿no es cierto? Igual que las colangitis esclerosante pueden ocasionar prurito y por lo tanto pueden encontrar huellas de rascado. Sangrados, ¿no? Internos pueden dar el famoso signo de Halter-Kullen. ¿Qué cosa es? Equimosis en las partes, digamos, laterales, ¿no? Del abdomen, ¿no? En los flancos. Y el signo de, el Halter-Kullen, disculpen, es alrededor del ombligo. Y el Grey-Turner es en las partes, en la zona de los flancos, ¿no? Equimosis. ¿Qué traduce eso? Indirectamente traduce sangrado retroperitoneal. No es exclusivo de patología pancreática, puede verse en cualquier problema de sangrado retroperitoneal, por ejemplo, un paciente que tiene un traumatismo abdominal puede verse, ¿de acuerdo? Pero eso se describe también en patología pancreática. Abovedamiento en el epigastrio, o sea, un poco más la distensión epigástrica, ¿no? El famoso signo de Trousseau, tromboflebitis migratoria, eso se asocia ¿a qué? A cáncer de páncreas, ¿no? En realidad, los pacientes que tienen neoplasia, los pacientes que tienen cáncer, tienen mayor probabilidad de hacer ¿qué cosa? Trombosis, ¿no? Y una de las neoplasias más clásicas que produce trombosis migratoria es el cáncer de páncreas, ¿de acuerdo? Es el famoso signo de Trousseau, por si acaso, ¿no? Muy bien. En el examen, en la palpación, usualmente el páncreas no se palpa, es una glándula retroperitoneal, usualmente no lo palpamos, ¿de acuerdo? Entonces, hay ocasiones donde se puede palpar, ahí está, ¿no? Un cuadro agudo, una pancreatitis, ¿no? Una inflamación importante, pudiera palparse el páncreas. Los pacientes que han tenido antecedentes de pancreatitis, ¿no? O sea, y hay veces quedan como secuelas los llamados pseudoquistes pancreáticos, ¿no? Una gran masa, ¿no? Que es visible, inclusive deforma el abdomen y ustedes pueden observar. Y neoplasias, aunque se puede dar, yo diría que con menos frecuencia, pero en general el páncreas no es palpable, ¿no?
Y ya les decía a mis alumnos que están rotando a este segmento conmigo, mucha de la patología digestiva es historia clínica. Hay veces uno tiene un cáncer, digamos, por historia clínica, y un cáncer, digamos, que uno lo observa, inclusive en los estudios de imágenes, en la tomografía, y cuando uno examina al paciente muchas veces no encuentra, no palpa la masa, no necesariamente. Y entonces mucho es la historia clínica, ¿no? En general no hay contractura de la pared abdominal. El signo de Courvoisier-Terrier, eso se ve en cáncer de páncreas, cáncer de cabeza y páncreas. ¿En qué consiste? Consiste en la dilatación no dolorosa de la vesícula biliar como producto de la obstrucción abajo, ¿no?, de la vía biliar. Entonces se distiende la vesícula, pero es una vesícula distendida, palpable, pero no dolorosa. Para que se dé el signo de Courvoisier-Terrier, tiene que ser una vesícula sana, porque si es una vesícula con cálculo, con esclerosis, no se va a distender, no se va a producir la distensión. Entonces es un signo, digamos, en relación a cáncer de cabeza y páncreas, ¿de acuerdo? Por si acaso. Ahí está, en la palpación también ustedes podrían identificar los puntos dolorosos, ¿no? Los puntos dolorosos, ¿no? Más o menos, quizás acá es mejor, ¿no? Si ustedes tienen la región umbilical y trazan una línea imaginaria, ¿no?, hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, que vaya desde el ombligo hasta la axila, ¿de acuerdo? Más o menos a 5 o 6 centímetros está la cabeza del páncreas. O sea, ustedes pueden presionar en esa zona, ¿no? Por supuesto, todo suma, ¿no? La información, la anamnesis, etcétera, etcétera, ¿no? Encuentran un punto doloroso, puede sumarles a ustedes que están frente a un problema pancreático, ¿no? Si hacen lo mismo, pero hacia el lado izquierdo, esto corresponde al cuerpo del páncreas. Y en el reborde costal con esta línea corresponde a la cola del páncreas. Digamos que esos son los puntos dolorosos en relación al páncreas. Y también el punto costovertebral, ¿de acuerdo?, entre la costilla y la columna, que también es un punto doloroso para patología renal, ¿no? El punto costovertebral. Entonces, basta, ¿no?, evaluar, digamos, palpar, buscar esos puntos para poder decir, ¿no?, en el examen que de repente estamos frente a un problema pancreático, ¿no? Esto es para buscar el punto, el signo de Mallet-Gould, que es digamos, en el cruce con el reborde costal, que corresponde, como le digo, sobre todo a la parte más distal del páncreas, ¿de acuerdo? Listo. Otra forma también podría ser la zona oleocopancreática o pancreatocolodociana, como quieran llamarlo, ¿no? Es, digamos, trazando, ¿no?, un ángulo recto, siempre esta es la zona umbilical, ¿de acuerdo? Si uno traza una bisectriz, ¿de acuerdo?, la zona